Mi exnovio me echó del apartamento cuando estaba embarazada de 7 meses porque no podía pagar el alquiler. 2 años más tarde quiere conocer a su hijo. Hace unos 2 años, quedé embarazada de mi exnovio mientras vivía con él. Mi ex, llamémoslo Travis, y yo habíamos estado juntos casi 3 años cuando quedé embarazada y llevábamos viviendo juntos año y medio cuando sucedió. Travis y yo nos conocimos a través de amigos y teníamos una buena relación. Era dulce y encantador, y nos llevábamos bien. La única queja que tenía con él tal vez era que era un poco particular con el dinero, y a veces podía parecer tacaño. Pero no me importaba porque nos ayudaba a ahorrar dinero, así que no le di demasiada importancia. Estoy segura de que él también podría tener muchos problemas conmigo, pero nunca hablaba de eso, así que no pensé que fuera necesario discutirlo con él. No exagero, pero su tacañería era un poco excesiva. Siempre estaba buscando formas de ahorrar dinero y recortar gastos. No fue un problema para mí hasta que me mudé con él y me di cuenta de que todo lo que tenía en su casa era muy barato y de muy mala calidad, ya fuera la comida, los productos de higiene o incluso los muebles, que eran todos de segunda mano y parecían haber pasado por mucho. Antes de mudarme con él, solía pasar el rato en su apartamento y a veces en el mío, pero nunca noté nada de eso. Luego terminé el contrato de alquiler de mi apartamento porque el alquiler era demasiado alto y era más conveniente mudarme con Travis. Sin embargo, después de mudarme con él, empecé a notar esas cosas y traté de ignorarlas durante un tiempo, pero luego no pude mantener la boca cerrada por mucho tiempo. Finalmente, decidí hablar con él al respecto, y al principio protestó, pero logré convencerlo y lo convencí de comprar cosas nuevas para su casa. Le dije que sería como una inversión y que sería bueno para ambos a largo plazo. Pero le prometí que dividiríamos todos los costos por igual, y eso pareció calmarlo, así que eso es lo que hicimos. Bastó con que pasaran solo 3 meses desde que me mudé con él para que cambiara todo en la casa, y el lugar se veía mucho mejor después de deshacerme de todo lo que él había tenido anteriormente. Pensé que le estaba haciendo un favor y que sería algo bueno para ambos, pero aparentemente no. Supongo que ese fue el punto en el que nuestra relación comenzó a deteriorarse un poco porque él pensó que era bastante controlador y egoísta de mi parte, aunque solo estaba tratando de mejorar su calidad de vida, y no era algo que estaba haciendo solo para mí. Así que pensé que era un poco injusto que dijera cosas así, y me molestaba mucho cada vez que decía esas cosas. Pero eso no lo detuvo para sacar el tema cada vez que discutíamos, y básicamente era su carta de triunfo, porque cada vez que discutíamos sobre algo, me decía que había cambiado básicamente todo su estilo de vida por mi bien y mi comodidad, y eso tenía que callarme. Pensé que no estaba bien porque yo también pagué por las cosas que compramos, así que no era como si él fuera quien pagaba por todo, y también estábamos dividiendo el alquiler, así que este hogar ahora era de ambos, y no veía nada malo en intentar hacerlo habitable también para mí. Pero él simplemente no estaba dispuesto a escuchar nada de eso, y seguía diciendo que había cambiado todo sobre su vida por mí, y supongo que se suponía que debía estar agradecida por eso y nunca pelear con él por ello. No rompimos a pesar de eso porque pensé que podríamos hacer que funcionara. Las cosas se habían vuelto un poco difíciles después de mudarnos juntos, pero simplemente pensé que podrían arreglarse eventualmente, así que decidí quedarme a su lado. También estaba el hecho de que cuando las cosas iban bien, eran geniales, y no quería renunciar a nosotros tan rápido solo por unas pocas peleas. Y tampoco soy el tipo de chica que renuncia fácilmente a las relaciones, así que eso fue todo. Seguimos peleando y reconciliándonos, pero en ningún momento ninguno de los dos contempló la idea de una ruptura. Supongo que él también quería hacer que las cosas funcionaran conmigo tanto como yo, pero tal vez eso cambió después del embarazo. Cuando me enteré de que estaba embarazada, los dos estábamos muy contentos, y él me dijo que se casaría conmigo tan pronto como consiguiera el ascenso que había estado buscando. Estaba bastante feliz por eso porque realmente quería casarme con Travis. Lo amaba, y el bebé solo nos acercaría más, así que tuvimos un par de conversaciones sobre matrimonio, pero nunca me propuso oficialmente con un anillo o algo por el estilo. Todo fue informal, pero los dos habíamos decidido que sucedería a largo plazo cuando llegara el momento adecuado. Solo estaba esperando conseguir un ascenso en el trabajo, y había estado trabajando para eso durante varios meses. Una vez que recibiera un aumento, comenzaríamos a planificar la boda y nos comprometeríamos formalmente. Ese era el plan en el que ambos habíamos acordado, y creo que incluso si no conseguía el ascenso, aún nos casaríamos. Pero eso fue bastante estúpido de mi parte. Cuando tenía 3 meses de embarazo, decidí tomar un descanso de mi trabajo porque se estaba volviendo un poco demasiado estresante para mí y necesitaba menos de eso. Soy contratista, y es un trabajo físicamente estresante, por decirlo menos, así que se estaba volviendo muy difícil para mí, y decidí tomar una licencia por maternidad. Ahora, lo desafortunado es que había comenzado en la firma solo un par de meses antes, y realmente no cubren la licencia por maternidad financieramente para los empleados que han estado en la empresa menos de un año. Así que no iba a recibir salario hasta que volviera al trabajo. Había discutido esto con Travis, y él me había dicho que se encargaría de todo,
así que no tenía por qué preocuparme. Le dije que aún contribuiría y haría lo que pudiera, pero simplemente no podría dividir el alquiler porque ese era mi mayor gasto. Y hasta que naciera el bebé, tenía que cuidar de no gastar demasiado dinero porque también habría muchas cosas en las que tendría que pensar después de que naciera el bebé. Entonces se decidió que hasta que volviera al trabajo, él cubriría el alquiler completamente solo, y para mí estaba bien. Pasaron 2 meses y las cosas iban bien. Todavía esperaba conseguir un ascenso, pero un día simplemente volvió a casa muy molesto y me dijo que lo habían pasado por alto, y otra persona obtuvo el ascenso que él estaba esperando. Decir que estaba devastado sería quedarse corto, porque las próximas semanas fueron terribles para ambos. Había empezado a beber, y era obvio que estaba muy molesto por lo que había pasado, e incluso no le molestaba lo suficiente como para ocultarlo. Volvía a casa del trabajo y simplemente empezaba a beber como si no hubiera un mañana, y yo estaba nerviosa todo el tiempo porque no quería que le pasara nada malo. Traté de decirle que redujera el alcohol, pero él me dijo que mientras no estuviera lastimando a nadie, no veía ninguna razón por la que debería detenerse. Estaba embarazada y agotada todo el tiempo, así que ni siquiera tenía energía para discutir con él y hacerle ver la razón. Además, era extremadamente grosero todo el tiempo y constantemente irritable, así que no quería perder mi tiempo tratando de hablar con él. Pensé que eventualmente superaría eso, pero solo empeoraba. Alrededor del tiempo en que tenía 5 meses de embarazo, comenzó a reducir el consumo de alcohol, pero aún permanecía bastante irritable y me respondía bruscamente cada vez que intentaba hablar con él. Aún no rompí con él porque aún tenía esperanzas de que las cosas funcionaran eventualmente, y él superara esta fase. Además, estaba embarazada de 5 meses, y mis padres vivían en otra ciudad, así que si rompía con él, no tendría a dónde ir, y no quería ser una carga para ninguno de mis amigos. Estaba a punto de tener un bebé con este hombre, así que supuse que solo tendría que aguantarlo por un tiempo, y luego las cosas eventualmente mejorarían. Pero un día, simplemente regresó a casa del trabajo y me dijo que necesitábamos volver a dividir el alquiler por igual, porque ahora no iba a ganar más de lo que estaba ganando, ya que no había conseguido el ascenso, y ya no podría manejar todos los gastos por su cuenta. Eso me alarmó bastante porque ya había optado por un descanso, y ya estaba bastante grande para ese momento, así que me cansaba bastante fácil. Sería imposible para mí volver a trabajar en ese momento. Traté de decirle que eran solo unos meses más, y luego volvería al trabajo, así que simplemente podía esperar. Pero él me dijo que ya había estado esperando mucho tiempo para decirme esto, y simplemente no podía más. Dijo que se estaba volviendo muy difícil para él manejar todos los gastos del hogar por su cuenta y que necesitaría que comenzara a contribuir al alquiler nuevamente. Pensé que era una broma o algo así porque no había forma de que estuviera pidiendo a una mujer embarazada, que en ese momento estaba de 7 meses, que llevaba a su bebé, ni más ni menos, que volviera a trabajar solo para que no tuviera que gastar un poco más de lo habitual. Traté de decirle que estaba siendo muy injusto porque ya habíamos discutido esto antes, y me había prometido que se encargaría de todo, y ni siquiera le estaba pidiendo que se hiciera cargo de todo y pagara todos los gastos, solo el alquiler. Todavía estaba pagando la mitad de la comida y las otras facturas, así que no era como si dependiera completamente de él. Pero él no estaba dispuesto a ceder en lo que me estaba exigiendo, y en un momento, me dijo que podía empezar a pagar el alquiler en lugar de poner excusas, o podía irme de su apartamento. Eso fue increíblemente insultante para mí porque cuando nos mudamos juntos, pensamos que este iba a ser nuestro hogar, y aunque el contrato estaba a su nombre, siempre había tratado el apartamento como nuestro lugar. Así que para él decir que me iba a echar si no pagaba el alquiler, mientras llevaba a su hijo, fue tan loco que ni siquiera supe qué decirle. Le dije que se calmara y lo pensara con la cabeza fría, pero él me dijo que ya había tomado su decisión, y que no había nada que pudiera hacer para cambiarla. Así que ahora solo tenía que aceptar los hechos y tomar mi propia decisión. Estaba muy molesta, así que terminé gritándole ese día, y se convirtió en la pelea de la década. Estuvimos discutiendo a gritos durante unos 30 minutos, y me cansé tanto que finalmente decidí simplemente rendirme y empecé a empacar mis cosas. Me sentí humillada por cómo me había tratado, y una vez más, sacó a relucir el hecho de que había cambiado todo por mí, y era injusto que esperara tanto de él sin darle nada a cambio. De hecho, creía que no había hecho nada por él, lo cual fue más que insultante. Fue devastador para mí porque lo amaba, y simplemente no podía lidiar con el hecho de que me estuviera diciendo esas cosas. Entonces empaqué mis cosas y me mudé con una amiga. No quería ser una carga para ella, pero tenía que contarle lo que había pasado. Así que traté de explicarle la situación sin llorar, pero simplemente no pude contener las lágrimas, y terminé llorando más fuerte que nunca. Porque estaba emocionalmente destrozada después de esa pelea. Mi amiga Brianna fue lo suficientemente amable como para decirme que podía vivir con ella sin pagar alquiler todo el tiempo que necesitara, y no iba a dejarme sufrir. Ella y yo ya habíamos sido compañeras de cuarto en la universidad, que es como la conocí, y sabía que era una buena persona. Pero mientras vivíamos juntas cuando estaba embarazada,
realmente superó mis expectativas e hizo todo por mí. Antes de mudarme con ella, tenía que asistir a todas mis citas con mi ginecólogo sola porque él siempre estaba demasiado ocupado. Pero Brianna se aseguró de que no tuviera que hacerlo sola. E incluso cuando entré en trabajo de parto, ella estuvo a mi lado en todo momento. También fue lo suficientemente amable como para permitir que mis padres vinieran a visitarme todos los días en las 2 semanas previas a mi fecha de parto. Y no puedo imaginar a nadie más abriendo su hogar y su corazón para nosotros de esa manera. Desde entonces, hemos sido muy cercanas, y mis padres se refieren a ella como la hermana que nunca tuve, y estoy de acuerdo. Realmente es como la hermana que nunca tuve. Volviendo a Travis, apenas estuvo ahí para mí después de que me fui. Nunca rompimos formalmente, pero después de que salí de la casa ese día, esperé que me llamara y me pidiera que volviera durante semanas. Pero esa llamada nunca llegó. En cambio, me bloqueó en todas partes, y también bloqueó a todos nuestros amigos mutuos. No sé por qué tuvo que llevar las cosas a tal extremo, pero me dejó muy claro que no quería hablar conmigo. Incluso el día que entré en trabajo de parto, no pude comunicarme con él, así que decidí llamar a sus padres. Ni siquiera sabía si estaban al tanto de la ruptura o no porque no había hablado con Travis, y sus padres tampoco se habían puesto en contacto conmigo después de la gran pelea que tuvimos. Aunque antes de eso, me estaban controlando cada 2 semanas. Pero pensé que deberían saberlo, y tal vez también se lo harían saber a Travis. Así que llamé para informarles en qué hospital estaría. No dije mucho, y no sabía qué esperar, pero nadie de su familia apareció. En la llamada telefónica, cuando le estaba diciendo a su mamá que estaba en trabajo de parto, ella no sonaba como si le importara. Y cuando nadie apareció, me di cuenta de que realmente no le importaba. Y tampoco a su esposo, y definitivamente no a Travis. Cuando di a luz a mi hijo, las únicas personas que estuvieron allí para mí fueron mis padres y Brianna. Estoy algo agradecida por eso porque no necesito a Travis. Sin embargo, así es como me siento ahora. En aquel entonces, fue bastante diferente. Estaba muy decepcionada de que Travis no hubiera estado presente en el nacimiento de su propio hijo, pero intenté ser fuerte porque sabía que a partir de este punto, no había vuelta atrás. Sabía que iba a tener que ser madre soltera, y para mí estaba muy claro que a Travis no le importaba en absoluto su hijo. Lloré a mares cuando llegué a casa del hospital, pero después de terminar de llorar, decidí que iba a hablar con un abogado y asegurarme de que Travis renunciara a sus derechos como padre. Porque si ni siquiera se había presentado para el nacimiento de su hijo, no había razón para que tuviera derecho a estar involucrado en nuestras vidas. Iba a cuidar de mí misma y de mi hijo completamente sola. Le conté a Brianna y a mis padres sobre mi decisión, y estaban de mi lado. Así que decidieron comenzar a hablar con abogados que se ocupaban de este tipo de cosas. Y una vez que habíamos decidido con quién trabajar, lo contratamos para redactar los documentos. Y personalmente visité a Travis con mi abogado aproximadamente una semana después de haber dado a luz a nuestro hijo, solo para que pudiera firmar la renuncia de sus derechos. Y eso sería el final de todo. No había mucho que hablar. Le dije exactamente para qué era la documentación, y le dije que si no quería ser una parte activa en la vida de su hijo, entonces tenía una salida fácil en este momento y podía simplemente renunciar a sus derechos, y estaríamos listos. Fue un proceso relativamente sencillo, y en poco tiempo, habíamos terminado. Esa fue la última vez que lo vi, y me rompió el corazón, pero sabía que era necesario a largo plazo. Eso sería lo mejor para mí y mi hijo. Sabía que Travis era poco confiable, y me había roto el corazón al decepcionarme, pero no iba a hacer lo mismo con mi hijo. Había firmado esos documentos y estaba fuera como padre. No había vuelta atrás, y después de eso, éramos solo mi hijo y yo. No exigí pensión alimenticia de Travis porque no quería tener nada que ver con él, y sabía que era muy tacaño, así que haría un gran escándalo si le pedía pensión alimenticia. Así que tuve que trabajar muy duro para poder mantenerme a mí misma y a mi hijo, y una vez más, Brianna fue extremadamente solidaria conmigo. Volví al trabajo solo unos meses después de que naciera mi hijo, y tuve que echar mano de mis ahorros para poder contribuir a los gastos de vivir con Brianna, y así poder dividir todo por igual. Ella nunca lo pidió, pero yo quería ser útil porque me sentía muy culpable viviendo con ella gratis, ya que también era solo una empleada que ganaba más o menos lo mismo que yo, y estaba apoyándome a mí y a mi hijo sin quejarse. Mis padres decidieron alquilar la casa en nuestra ciudad natal para mudarse aquí y estar más cerca de mí. El alquiler era mucho más alto por estos lados, así que era un poco caro, pero lograron conseguir un apartamento cerca de Brianna. Me pidieron que fuera a vivir con ellos, pero sorprendentemente fue Brianna quien me pidió que no lo hiciera, ya que le gustaba vivir con nosotros y se había encariñado conmigo y mi hijo. Así que decidimos quedarnos juntos. Mis padres cuidarían a mi hijo siempre que Brianna y yo estuviéramos en el trabajo, y todo estaba genial. En pocos meses, me ocupé tanto del trabajo y de criar a mi hijo que me olvidé por completo de Travis, y realmente ayudó con el proceso de curación y de seguir adelante.
Cuando mi hijo tenía unos 8 meses, me enteré por un par de amigos que Travis estaba viendo a otras personas de nuevo, y sorprendentemente, ni siquiera me dolió ni me hizo sentir nada. Han pasado 2 años desde que rompí con Travis, y ser madre soltera ha sido genial. Al menos mejor que estar con alguien que no me ama lo suficiente y ni siquiera se molestó en estar ahí para mí y su hijo. Me mudé a mi propio apartamento hace un par de meses, ya que Brianna también ha empezado a salir con alguien, y aunque fue muy difícil para ambas, no estoy segura de que a su nuevo novio le gustara esta situación. Todavía vivimos cerca, y toda buena cosa tiene que terminar algún día, así que me mudé hace unos meses. Ella me visita todos los fines de semana, al igual que mis padres, y lo hacemos todo juntas. La vida ha sido buena, y definitivamente no extraño a Travis. Hace aproximadamente una semana, Travis se presentó en mi puerta y dijo que estaba listo para entrar a mi vida de nuevo. Me dijo que había pedido mi dirección a un amigo, y después de mucha deliberación y citas fallidas, se dio cuenta de que había cometido un gran error y quería volver conmigo. No solo eso, sino que también quería tener una relación con su hijo, así que ahora estaba de vuelta. Pensé que era ridículo de su parte esperar que simplemente lo aceptara de vuelta, sin hacer preguntas, y le dije que ya no era bienvenido en mi vida. Intenté cerrar la puerta, y él me dijo que no se iría hasta que al menos tuviera la oportunidad de ver a su hijo. Me dijo que era bastante injusto que le estuviera ocultando a su propio hijo, y que ni siquiera había tenido la oportunidad de ver a su propio hijo ni una vez desde que nació, y han pasado 2 años, así que ahora merece conocer al niño al menos una vez. Me dijo que estaba listo para ser un padre ahora, y si yo era una buena madre, entonces haría lo correcto para mi hijo y no trataría de vengarme de él al retener a nuestro hijo. Pensé que era ridículo porque, en primer lugar, él había terminado sus derechos como padre, y yo tenía pruebas de ello, así que ahora no tenía derecho a exigir ver a su hijo porque legalmente ya no era su padre. Y durante 2 años, no tuvo nada que ver con nosotros, así que fue muy audaz de su parte volver de la nada y esperar que estuviéramos bien con ello. Literalmente me reí en su cara y le recordé que había renunciado a sus derechos poco después de que naciera nuestro hijo, así que ahora no era el padre de nuestro hijo, sino simplemente mi hijo, y necesitaba irse o de lo contrario lo reportaría a la policía. Luego cerré la puerta en su cara y lo ignoré, mientras tocaba el timbre durante unos 5 minutos hasta que finalmente se fue. Pero ahora me siento muy culpable al respecto porque lo discutí con mis padres y Brianna, y aunque están de acuerdo en que absolutamente no necesito volver con Travis, no saben si esto es lo mejor para nuestro hijo. También hay otro factor que son los padres de Travis, quienes han estado tratando de hablar conmigo desde que lo alejé. Han estado llorando y rogándome que le dé a Travis una oportunidad para arreglar todo y dejarlo tener otra oportunidad de ser padre. Me enviaron un montón de vídeos disculpándose conmigo por la forma en que se comportaron conmigo hace 2 años y por no haber estado allí para mí. Explicaron que estaban simplemente molestos porque Travis y yo habíamos terminado, y también había muchos problemas personales que estaban tratando y que los llevaron a tomar algunas malas decisiones. Pero ahora estaban realmente arrepentidos y habían vuelto en sí. Están tratando de convencerme de que esto es lo mejor para mi hijo porque a la larga definitivamente querrá saber sobre su padre, y si le digo que su padre quería regresar, pero yo decidí que no iba a ser parte de su vida, mi hijo se sentirá muy decepcionado, y simplemente están tratando de evitarlo. Admiten y reconocen que Travis metió la pata colosalmente, pero como madre, debería perdonarlo porque mi hijo lo necesita. Travis también me ha desbloqueado y está tratando de convencerme de las mismas cosas. También está tratando de decirme que realmente pertenecemos juntos y que sabe que estoy enojada en este momento, pero eventualmente cambiaré de opinión, y está listo para esperarme. Simplemente, no sé qué hacer. Siento que este es un gran dilema y me está volviendo loca en este momento. Estoy mal por no querer dejar que mi exnovio, quien me dejó mientras estaba embarazada, vea a mi hijo. Actualización 1. He pensado en ello y creo que no voy a permitir que Travis vuelva a mi vida, y ciertamente no voy a permitirle tener contacto con mi hijo, al menos hasta que mi hijo sea lo suficientemente mayor para entender lo que sucedió. Le contaré sobre su padre cuando tenga 5 años y luego él podrá decidir por sí mismo. Sé que todavía es joven, y 5 años no es lo suficientemente maduro, pero eso es lo que le dije a Travis, y parece estar de acuerdo con eso, así que esa es la conclusión a la que hemos llegado por ahora, y veamos si se mantiene o no. En cuanto a todos los que en los comentarios me dijeron que era malvada por no permitir que mi hijo vea a su padre, bueno, su padre ni siquiera estuvo allí para mí cuando estaba dando a luz a nuestro hijo, así que supongo que podemos considerarlo justo. Aprecio a las demás personas que fueron comprensivas y amables conmigo y no me juzgaron demasiado duramente. El resto de ustedes realmente necesitan hacer un poco de introspección. Actualización 2. Han pasado unos 2 días desde que tuve esa discusión con Travis, pero sus padres no están contentos al respecto. Piensan que 5 años es mucho tiempo y que no es saludable que un niño pase tanto tiempo sin tener contacto con su padre. Me parece gracioso que ahora tengan un problema con eso, porque no parecían tener un problema cuando yo estaba dando a luz, y ninguno de ellos se molestó en aparecer.
Travis me dijo que ignorara a sus padres y que los bloqueara si fuera necesario, pero las cosas que me han estado acusando son realmente desagradables. Piensan que estoy privando a Travis de tener una relación con su hijo a propósito porque quiero vengarme, como si fuera lo suficientemente mezquina como para retener a mi hijo de mi ex solo porque quiero hacerlo sentir mal. Piensan que soy lo suficientemente egoísta como para hacer eso porque obviamente no me importa mi hijo. No lo digo yo, ellos lo dijeron, y quería contraatacar, pero decidí no hacerlo porque obviamente no valía la pena. Sus padres son mayores, locos y dramáticos, y no voy a perder mi tiempo tratando de hacerles entrar en razón. Pueden creer lo que quieran. A mí no me importa. Actualización 3. Hola. Ha pasado casi un mes desde que volví a tener contacto con Travis, y hemos decidido que él va a contribuir a los gastos de su hijo e intentar hacerlo mejor como padre. Todavía estamos tratando de construir confianza entre nosotros porque de lo contrario, será muy difícil criar juntos al niño. Quizás lo presente a nuestro hijo este mismo año, pero estamos avanzando con calma por ahora. Hasta ahora, él ha sido bastante apologético y sigue diciéndome que lamenta todo lo que hizo y quiere compensarlo de cualquier manera posible. Así que estoy dispuesta a darle una oportunidad, y también lo he pensado. Me he estado esforzando mucho y realmente empujándome a hacer lo mejor para mi hijo, pero aquí está Travis, dispuesto a ayudarme, así que no tengo motivo para rechazar su ayuda. Voy a darle una oportunidad pase lo que pase porque es por mi hijo. Actualización 4. Vuelvo con novedades para todos. Los padres de Travis han estado presionándome constantemente para que permita que Travis vea a su hijo. Han estado llamándome repetidamente, enviando correos electrónicos y hasta apareciendo en mi puerta sin previo aviso. No están de acuerdo con mi decisión de tomar las cosas con calma y quieren que Travis tenga un papel más activo en la vida de su hijo de inmediato. Intenté hablar con ellos para explicarles mi posición y la necesidad de proceder con cautela, pero no están dispuestos a escuchar. Mi amiga Brianna cree que debería presentar una orden de restricción contra ellos, porque cada día están más locos, y eso es lo que voy a hacer a continuación. Por si fuera poco, Travis ha dicho que ya no quiere ser parte de la vida de su hijo, porque cuando aceptó comenzar a pagar la mitad de sus gastos, no sabía que todo iba a hacer demasiado caro. No sé qué esperaba, un bebé tiene muchos gastos entre comida, ropa y visitas al médico. Pero así es él, una persona tacaña. Aunque inicialmente expresó arrepentimiento y deseos de compensar su ausencia, ahora ha cambiado de opinión. Ha cortado todo contacto conmigo y parece estar evitando cualquier responsabilidad paterna de nuevo. No me sorprende demasiado, pero sí estoy molesta porque volvió a mi vida y causó este drama de manera innecesaria, ya que me causó semanas de estrés solo para volver de nuevo a como estábamos antes. Sé por algunos amigos en común que el alcohol sigue siendo un problema para él, y quizás esa sea la raíz de todos sus problemas, pero si vuelve a aparecer voy a pedir una orden de restricción para él, porque ni yo ni mi hijo merecemos a una persona como él a nuestro alrededor ahora ni nunca.